Hola queridos alumnos, aquí veremos las nociones básicas de teoría de conjuntos. ¿Están preparados? Comencemos definiendo qué es un conjunto. Todos tenemos una idea de lo que es, pero es difícil tratar de definirlo sin utilizar la misma palabra. Por eso es que muchas veces se define un conjunto como una colección de objetos de una misma especie. Podemos pensar en un conjunto de lápices, un conjunto de perritos, un conjunto de sillas, un conjunto de árboles que esté formado por uno solo, ¿por qué no? Un conjunto de números, etc. Los conjuntos se van a denotar con letras mayúsculas y los objetos, que se llaman elementos, vamos a escribirlos con letras minúsculas. Les muestro un ejemplo. Acá tenemos el conjunto A formado por estos 5 números, el 3, el 5, el 6, el 8 y el 10. Podemos decir, por ejemplo, que x igual a 3 es uno de los elementos de este conjunto A. ¿Y cómo vamos a expresar los conjuntos? Hay distintas maneras. Una de ellas, que se llama por extensión o enumeración, consiste en ir enumerando cada uno de los elementos separados por comas y encerrados entre llaves, que es como yo les di el ejemplo anterior. Otra manera es por comprensión, especificando alguna característica que cumplan los elementos del conjunto. Esto es lo que se debe hacer cuando son conjuntos infinitos o de muchos elementos, ya que no podemos dar uno por uno. Y también, en el caso de conjuntos que no tengan muchos elementos, se pueden representar con diagramas de Venn, que consisten en dibujar una curva cerrada y ahí adentro los elementos. Vamos a ver algunos ejemplos de estas tres formas. Acá tenemos estos dos conjuntos, el A y el B. Están dados por extensión o enumeración, pero si los queremos dar por comprensión, podríamos decir que A es un conjunto formado por elementos X, tal que, leemos esa barrita, X es una letra vocal. ¿Y el conjunto B? ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos decir que hay en el conjunto B? Hay números, si observamos son números pares, ¿no? Y son comprendidos entre el 2 y el 8. Bueno, podríamos decir, por ejemplo, que en B están todos los X, que son números positivos pares y menores que 9. Hay otras maneras equivalentes de definirlo también. ¿Y cómo hacemos los diagramas de Venn? Dibujamos curvas cerradas, en este caso el conjunto A tiene estos 5 elementos, que son las 5 letras vocales, el conjunto B, los 4 números. Ahora seguimos con cardinal de un conjunto. ¿Qué es esto? El cardinal es la cantidad de elementos que posee cada conjunto. Lo vamos a denotar entre barras. Si es un número finito, pondremos cardinal de A igual n. Esto entonces sirve para los conjuntos finitos. Pero hay conjuntos que tienen infinitos elementos. Su cardinal va a ser infinito. ¿Vemos algunos ejemplos? ¿Se acuerdan estos conjuntitos que vimos antes? El conjunto A tiene cardinal 5 y el B cardinal 4. Ahora, si yo les pregunto el cardinal del conjunto de los naturales, ¿cuánto es? Infinito. Y el de los reales también es infinito. Si bien no son el mismo tipo de infinito, que esto estudian los matemáticos, hay toda una materia que es cardinalidad. Bueno, nosotros por ahora ponemos siempre infinito, ¿sí? Pero para tener una idea, es como que los reales es un infinito más grande, por así decir, en forma muy sencilla, que los naturales. Para nosotros por ahora, con que digamos infinito está bien. Bueno, vamos a proponer este ejercicio. Escribir por extensión el siguiente conjunto, M, que está formado por elementos X, tal que cada elemento X es número primo menor que 20. ¿Te animas a pensarlo? Pausa el video y luego continúa para ver si lo hiciste bien. Acá vamos a ir escribiéndolo entre todos. También pide que indiquemos su cardinal. A ver, ¿qué números pusiste en M?
El primer número primo es el 2. Después sigue el 3, el 5, 7, el 11, el 13, 17 y 19. ¿Cuántos son en total? Son 8. Por eso el cardinal de este conjunto es 8. Y ahora te propongo para pensar, ¿es posible escribir por extensión a este conjunto números pares mayores que 100? No, no es posible. Esto es falso. ¿Por qué? Porque son infinitos. ¿Y qué es el conjunto vacío? Es el que no tiene elementos. Se simboliza de esta manera, este símbolo que indica vacío, o las llaves, y no le ponemos nada dentro de las llaves. En este caso, el conjunto vacío sería este. Podemos pensar que los conjuntos son bolsas y que adentro están los elementos. Bueno, una bolsa que no contenga elemento alguno es una bolsa vacía. También se pueden dar por contradicción. Si yo defino el conjunto de los X que son distintos de sí mismos, como cualquier cosa es igual a sí misma, acá no va a haber elementos. O también otro ejemplo podría ser, si a mí me dan este conjunto A, formado por los números reales que cumplen que su cuadrado vale -4. ¿Hay alguno? ¿Qué te parece? No, esto es conjunto vacío también. Y ahora para pensar, ¿se podrá escribir así al conjunto vacío? Llaves, el simbolito del vacío y cierro llave. ¿Qué te parece? No, esto no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque en este caso tenemos un conjunto cuyo cardinal es 1. Es como tener una bolsa adentro de otra bolsa. Entonces la de afuera no está vacía porque contiene algo. Lo que contiene es una bolsa vacía, ¿sí? Este conjunto entonces no es el vacío. Ahora veremos la relación de pertenencia, que es una relación entre elementos y conjuntos. Si nosotros escribimos así, X con este símbolo pertenece a A, ¿qué significa? Significa que el elemento X es un elemento que forma parte del conjunto A. En cambio, si ponemos este mismo simbolito tachado, quiere decir que el elemento X no pertenece al conjunto A, no es un elemento que esté dentro del conjunto. Vamos a ver este ejemplo. Si teníamos los conjuntos A y B con los que ya trabajamos antes, podemos decir, la letra A pertenece al conjunto A, la M no pertenece. Y el 1 no pertenece a B, pero el 4 sí pertenece a B. Te propongo este ejercicio. Completar con pertenece o no pertenece. Tómate un tiempo, pausa el video y luego volvé para revisar. Acá yo te voy a ir poniendo las respuestas. El -2 no pertenece a naturales. El 0,75 sí pertenece a reales. El 0 pertenece a racionales. Pi no pertenece a enteros. La raíz cuadrada de -4 no pertenece a reales. 1/3 pertenece a racionales. El 0 no pertenece a naturales. Y la raíz cuadrada de 169, que es 13, pertenece a enteros. Bueno, así como vimos el conjunto vacío, vamos a ver ahora el conjunto universal o referencial, que es el que tiene a todos los elementos de la especie considerada o el que se toma de referencia. Podemos definirlo a través de una tautología, por ejemplo, decir que son todos los elementos iguales a sí mismos, o bien diciendo que si tomamos cualquier elemento X que esté en el conjunto A, que es uno de los conjuntos con los que vamos a trabajar, seguro tiene que estar en el universal, porque es el que contiene a todos los elementos que trabajemos en los diferentes conjuntos. Si trabajamos con números, el universal podría ser reales, o más restringido, podríamos considerar solo los naturales, o solo los números del 1 al 10, ¿sí? Pero va a ser un conjunto numérico. Si uno trabaja con letras, por ejemplo, podríamos tomar como universal al alfabeto completo o a una parte.
Si trabajamos con perros, gatos, peces, tigres, etc., ¿qué sería acá un universal? Y sería, por ejemplo, el conjunto de todos los animales. O depende de los que tomemos, si solo trabajamos con los mamíferos, etc. El conjunto universal en los diagramas de Venn se grafica en forma rectangular. Entonces vamos a ver acá un ejemplo. Si tenemos conjunto A, 1, 2, 3 y el universal, tomamos todos los dígitos numéricos, vamos a graficar así en un rectángulo el conjunto universal, el A y cualquier otro conjunto lo hacemos con una curva cerrada y los elementos los escribimos. ¿Ven? El 1, 2 y 3 adentro de A, el resto está dentro del universal pero fuera de A. Bueno, antes vimos la relación de pertenencia que era entre elemento y conjunto, ahora veremos la relación de inclusión. Esta es una relación entre dos conjuntos. ¿Y qué dice? Dice que un conjunto está incluido en otro si y solo si todos los elementos que están en el primero también tienen que estar en el segundo. Esto entonces significa A está incluido en B. Y si ponemos el símbolo tachado, querrá decir que el conjunto A no está incluido en el conjunto B. Eso es porque al menos algún elemento de A está fuera de B. Si un conjunto está incluido en otro, se dice que es un subconjunto. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tenemos el conjunto X formado por todas las vocales, el Y por A, E y O, que serían las vocales fuertes, ¿no? Se llamaban estas. Y Z formado por A y B nada más. Acá tenemos el diagrama, ¿sí? Están ubicados los elementos, fíjense los que están en común, algunos. Entonces acá, ¿qué podemos decir? ¿Quiénes son los que estarán incluidos? Y está incluido en X. ¿Por qué? Porque los tres elementos que están en el conjunto Y también están en el X. Z no está incluido en X, porque si bien uno de los elementos de Z está en X, que es la letra A, hay otra, que es la B, que no está en X. Para que esté incluido, todos los elementos deben estar en el otro. La relación de inclusión que estábamos viendo tiene ciertas propiedades. Esta es la definición que ya vimos, ¿no? Que cada elemento del primer conjunto tiene que estar en el otro. Vamos a ver qué se desprende rápidamente de esta definición. Por ejemplo, primero, que todo conjunto va a estar incluido en sí mismo. Porque ¿qué nos quedaría? Nos queda un condicional, ¿no? X pertenece a, entonces X pertenece a, que es verdadero. Otra propiedad es que el vacío está incluido en todo conjunto. ¿Por qué esto es cierto? Porque uno estaría arrancando de un antecedente falso. No hay ningún elemento en vacío, ¿sí? Si el antecedente es falso, el consecuente no interesa lo que sea, el condicional es verdadero. La tercera, que todo conjunto va a estar incluido en el universal de referencia. Y otra propiedad bastante rápida es la transitividad de la inclusión. Si A está incluido en B y B en C, el primero A está incluido en C. Bueno, ¿te animas a justificar? Yo algo ya te estuve ayudando, ¿eh? Vamos a ver cuándo dos conjuntos son iguales. ¿Qué te parece? Dos conjuntos van a ser iguales cuando tengan los mismos elementos, ¿no? Esto mismo lo podemos expresar diciendo que deben incluirse mutuamente. Es decir, que el primero debe estar incluido en el segundo y además el segundo incluido en el primero. Así se define la igualdad de dos conjuntos. Y ahora vamos a ver las operaciones que se pueden hacer con conjuntos. Una de ellas, si tenemos dos conjuntos A y B, podemos hacer la unión. ¿Qué es A unión B? Como podemos ver acá, es un conjunto, porque está definido entre llaves, cuyos elementos X tienen que cumplir esto que está acá al lado. X pertenece a A o X pertenece a B. O sea que, como esto es una disyunción, con que cumplan una de las dos cosas, alcanza. Vamos a hacer un ejemplo.
si mis conjuntos fueran estos, acá tengo 4 conjuntos diferentes para hacer ejemplos variados. Vamos a hacer la unión entre A y B. ¿Qué nos quedan? Nos quedan todos los elementos que estén tanto en A como en B, ¿sí? Nosotros vemos que el 2 y el 4 son comunes, van a estar. Los que estén solo en A también, el 1, 3 y 5. Y los que estén solo en B también. Ahí tenemos la unión entre A y B. Otro ejemplo, entre B y C. ¿Cuál es la unión? 2, 4, 6 y 7. Acá no tenían elementos en común, así que en este caso son todos los de uno y además todos los del otro, ¿sí? C unión D, en este caso, miren lo que ocurre. ¿Qué pasa acá? Como C estaba incluido en D, cuando hacemos la unión, me queda lo mismo que había en D. Ahora pasemos a la siguiente operación, que es la intersección. La intersección de dos conjuntos también es un nuevo conjunto, pero que los elementos tienen que estar en ambos conjuntos a la vez. ¿Ven? Que dice acá que pertenece a A y además pertenece a B. Veamos entonces algunos ejemplos. Con estos conjuntos que teníamos, la intersección entre A y B, ¿cuál era? Era el 2 y el 4. Esos eran los que tenían en común. La intersección entre A y C es vacía, no hay ninguno entre estos dos conjuntos. Y si hacemos entre B y D, ¿qué nos da? Nos da el 6. Entre C y D nos da el 7, que en este caso coincide con C. Vamos a la siguiente operación. Es la diferencia. ¿Qué es la diferencia entre dos conjuntos? Es un nuevo conjunto cuyos elementos son los que están en el primero y no están en el segundo. Por ejemplo, si hacemos A menos B, nos quedan el 1, 3 y 5, porque son los que tienen que estar en A y no estar en B. El 2 y el 4 los sacamos porque también estaban en B. Otro ejemplo de diferencia, C menos D. ¿Qué pasa si yo hago C menos D? ¿Hay algún elemento que esté en C y no esté en D? No, no hay ninguno, por eso me quedó vacío. Y A menos C, en este caso, coincide con A. ¿Por qué? Porque no tengo que quitarle nada, no hay elementos de A que estén también en C. Vamos a la siguiente operación. Es el complemento. El complemento de un conjunto es la diferencia entre universal y el conjunto. Son los que están en universal, que en realidad son todos, no haría falta escribir esto, y que no pertenecen a A, ¿sí? O directamente decir son los X que no pertenecen a A. ¿Cuál es el conjunto complemento de A? Serían el 6, 7, 8, 9 y 10 si estoy considerando como universal del 1 al 10, ¿no? Acá es importante tener en cuenta cuál es el universal considerado. Y por último vamos a ver la diferencia simétrica, que se denota con este triangulito, y son los que están en A o excluyente en B. ¿Qué era la O excluyente? Que están en uno o en el otro, pero no en ambos a la vez. Esto también se puede escribir diciendo que es la unión menos la intersección. O que es A menos B, unión B menos A. ¿Cuál sería la diferencia simétrica entre A y B que tenemos acá de ejemplo? ¿Los que están solo en A o solo en B? ¿Quiénes son? Son el 1, 3, 5 y 6. ¿A qué se llama conjuntos disjuntos? Son aquellos que no tienen intersección, que la intersección es el conjunto vacío. Estos eran los ejemplos que teníamos. ¿Cuáles eran disjuntos? ¿Qué les parece? A y C, B y C también son disjuntos y también A y D. Vamos a hacer este ejercicio que te propongo que lo pienses primero. Dice así, sombrear en cada caso la intersección, la unión, la diferencia simétrica y el complemento de A. Y tenemos estas 4 situaciones. En el primer caso, los conjuntos tienen algo en común. En el segundo caso, son disjuntos. En el tercero, B está incluido en A y en el cuarto, A está incluido en B. En cada uno de estos tenemos que sombrear las 5 operaciones que están ahí indicadas. Podés pausar el video, como siempre te digo, y volver para verificar. ¿Te animás? Bueno, vamos a corregir. Primero, teníamos que sombrear la intersección en estos 4 casos.
A ver si coincide con lo que vos sombreaste. En el primer caso nos quedó la parte en común. En el segundo caso no hay intersección. Y en los otros es el conjunto de más adentro, ¿no? El que está incluido. Ahora tenemos que sombrear la unión. Bueno, te quedó así. La unión eran los que estaban en uno o en el otro. ¿Y la diferencia A menos B, cómo te quedó? ¿Así? Muy bien, entonces. Pasamos a la otra. Esta es el complemento de A. Entonces acá no nos interesa el conjunto B, hay que marcar todo lo que está fuera de A. En los 4 casos te tiene que haber quedado así. Y la diferencia simétrica, que eran los que estaban en A o excluyente en B, así te quedó. En el segundo caso coincide con la unión, ya que no tenían intersección. Esta se podía pensar como la unión menos la intersección, ¿sí? Bueno, ahora vamos a enunciar algunas propiedades importantes que tienen las operaciones entre conjuntos. Observemos esto. Si yo tomo como universal los dígitos del 1 al 9, el conjunto A tiene el 1, 2 y 3. Vamos a llamar B al complemento de A, que es el que tiene los números del 4 al 9. Acá lo tenemos graficado, ¿sí? El conjunto A, 1, 2, 3 y el resto, la parte en amarillo, sería el conjunto B. ¿Bien? ¿Cuál es el complemento de B? Si le hacemos complemento a la parte amarilla, ¿qué nos queda? Nuevamente la rosa. O sea que, ¿qué podemos decir? Que si B era el complemento de A y ahora yo hago complemento del complemento de A, es lo mismo que A. Esa es una de las primeras propiedades que se llama propiedad de involución, que dice justamente que si hacemos complemento de un conjunto, es el mismo conjunto. Ahora pensemos lo siguiente, que es para ver la propiedad de idempotencia. Si yo tengo un conjunto cualquiera y hago intersección con sí mismo, ¿qué me va a dar? El mismo. Y lo mismo pasa con la unión. Eso es lo que dice esta propiedad. Cualquier conjunto unión sí mismo da el mismo y cualquier conjunto intersección sí mismo también. Vamos a pensar ahora para la propiedad de identidad. ¿Qué me da A unión el vacío? ¿Me agrega algo? No, me sigue dando A. Y si yo hago A intersección universal, que ahí lo tenemos, ¿qué me va a dar la intersección de A con universal? El mismo A. Esto es lo que dice la propiedad de identidad, ¿ven? El vacío es identidad o elemento neutro, que es lo mismo, para la unión. Y el universal es la identidad o neutro de la intersección. La siguiente propiedad se llama dominación. Ahora tenemos que pensar al revés. Si yo hago A intersección vacío, ¿puede haber algo en común? No, da vacío. Por eso el vacío domina o es absorbente de la intersección. Y si yo hago A unión universal, ¿qué me va a dar? Universal. Ahí tenemos entonces los elementos que dominan, que quedan ellos, cuando hacemos estas operaciones. Y una propiedad más que es referida a un único conjunto es la complementación. Si nosotros hacemos la unión de A con su complemento, me va a dar el conjunto universal. Y la intersección me va a dar vacío. Estas son propiedades que involucraban a un conjunto además del universal, por supuesto. Vamos a ver ahora algunas que relacionan dos conjuntos. En este caso, tomemos de ejemplo al conjuntito A y al B que tiene el 3, 4, 5 y 6. Ahí están graficados. Y entonces vamos a pensar estas propiedades mirándolas aquí. Una es la conmutatividad. Si yo hago A unión B, me da lo mismo que B unión A. Y lo mismo pasa con la intersección. Esta es la propiedad conmutativa que me permite cambiar de lugar los conjuntos sin que afecte al resultado. Otra propiedad es la de absorción. Si nosotros hacemos A unión A intersección B, me da
el mismo conjunto A. A ver si lo revisamos. ¿Cuál es la intersección entre A y B en este caso? El numerito 3. Si yo hago el conjunto A, que es el 1, 2, 3, unión, el que está formado por el 3, no estoy agregando nada, me sigo quedando con el conjunto A. Y lo mismo si hacemos al revés las operaciones. ¿Qué me daría A unión B? A unión B dan todos estos números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero ¿qué tiene eso en común con A? Que yo quiero hacer la intersección. El A. Otra propiedad es la equivalencia de la diferencia. Decir A menos B es lo mismo que decir A intersección complemento de B. Y las leyes de Morgan, que nos dicen que el complemento de una unión es la intersección de los complementos. Y el complemento de una intersección es la unión de los complementos. Y acá vamos a ver las últimas operaciones que involucran tres conjuntos. Así que acá ponemos un ejemplo para mirar y verificar algunas de ellas. La asociatividad. Si a nosotros nos piden hacer A unión, la unión de B con C, da lo mismo que si primero hiciéramos la unión de A con B y por último con C. Si querés, pausa el video y revisa que te da lo mismo. Y también pasa con la intersección. La intersección también es asociativa. Podemos cambiar de lugar los paréntesis y no cambia el resultado. Otra propiedad que involucra tres conjuntos es la distributividad. Tenemos las dos. La unión es distributiva respecto de la intersección y también la intersección distribuye respecto de la unión. Podés hacer los cálculos para estos conjuntitos y ver que se cumplen. Sin embargo, todas estas propiedades que estuvimos viendo se pueden demostrar genéricamente, porque que en un ejemplo se cumpla no garantiza. Te voy a mostrar algunos ejemplos en otros videos si te interesan. Y por último, en este video te voy a explicar qué es el conjunto de partes, o también llamado conjunto potencia. Dice así: si tenemos un conjunto A cualquiera, se define este nuevo conjunto, que se pone P de A, entre paréntesis, que está formado, a ver por qué cosa. ¿Por qué están con mayúscula estos X? Porque son conjuntos. Esto es, un conjunto cuyos elementos son conjuntos que están incluidos en A. O sea que está formado por todos los subconjuntos de A. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tenemos A formado por la letra A y la letra B, ¿cuál sería su conjunto de partes o conjunto potencia? Acá te dibujo el conjunto A, vamos a ubicar sus elementos y pensemos todos los que están incluidos acá. Uno podría ser el que tiene solo la A, este conjuntito está incluido en A. Otro podría ser el que tiene solo la B. ¿Quién más está incluido acá? El vacío. Recordemos que el vacío está incluido en todo conjunto. Y también hay uno más, el propio A. También está incluido en sí mismo. Los anotamos y así nos queda el conjunto de partes. Está formado por el vacío, el conjunto formado por la A. Fíjate que estaría mal que escribas la letra A suelta, porque en los conjuntos de partes no hay elementos sueltos, hay conjuntos que están incluidos en A. ¿Sí? Ahí tenemos los cuatro. ¿Te animás a pensar ahora cuál sería el conjunto de partes de este B? Si querés, anda pensando de menor a mayor cardinal. El vacío va a estar seguro, porque vacío está incluido en todo conjunto. Después vamos a tener conjuntos de un solo elemento, tenemos 3. De 2 elementos tenemos estos 3. Y por último, de 3 elementos, el B completo. ¿Te quedó así también? A ver, ¿cuál sería partes de C que está formado solo por un elemento? ¿Qué subconjuntos va a tener? El vacío y el mismo C. Y si te propongo calcular partes de un conjunto que es vacío, ¿quién es el único conjunto que está incluido en el vacío? El vacío mismo.
Pero esto tenemos que ahora sí ponerlo entre llaves. ¿Qué cardinal tiene partes de D? Cardinal 1. O sea que si D era el vacío, su conjunto de partes es un conjunto de cardinal 1. Entonces ahora te propongo para pensar, observando los ejemplos anteriores, ¿cuál es la relación que hay entre el cardinal de partes de A y A? ¿Lo pensás? Acá te digo la respuesta. El cardinal de partes de A es lo mismo que 2 elevado al cardinal de A. En el primer ejemplo, que había 2 elementos, partes de A nos quedó con 2 a la 2, es 4. En el segundo ejemplo, el conjunto B tenía 3 y el partes tuvo 2 al cubo, 8. El tercero que tenía uno solo, 2 a la 1 es 2. Y el último que tiene cardinal 0, justamente 2 a la 0 es 1. Bueno, espero que esto te haya sido útil. Vamos a continuar con las otras operaciones. Te espero en el próximo video.